Saludos, audiencia de Radio Faro de Gracia. Les saluda nuevamente su hermano Jorge Altieri, director de esta emisora en línea Radio Faro de Gracia. Para nosotros es una gran alegría poder compartir nuevamente con nuestra audiencia y poder traer por tercera ocasión un conversatorio acerca del tema de la escatología. Ya en los pasados 3 años habíamos grabado 2 conversatorios adicionales acerca del creyente y la escatología, juntamente con nuestro invitado que nos acompaña en esta ocasión. Así que les invitamos a que usted pueda visitar nuestro canal de YouTube, Radio Faro de Gracia, y pueda ver las 2 grabaciones anteriores que tuvimos acerca de el creyente y la escatología, parte 1 y parte 2. Ahí cubrimos muchos temas básicos y fundamentales acerca de este tema de la escatología, pero en el transcurso de los últimos 3 años han habido muchas interacciones, preguntas, comentarios por parte de la audiencia y queremos en esta tercera oportunidad poder aclarar tal vez algunos puntos adicionales, traer un poco más de claridad en cuanto a algunas preguntas, algunos temas en particulares de la escatología, especialmente cuando algunas de las cosas que nosotros hemos grabado en esas 2 grabaciones son tal vez muy distintas a lo que tradicionalmente se ha creído y se ha predicado y se ha enseñado en cuanto al tema de la escatología. Creemos, mi hermano, que el tema de la escatología es importante dentro de la revelación de las Escrituras porque forma parte de la revelación de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, no hablar de escatología, como algunos pretenden, es no hablar de la revelación de Dios. Y no creo que un creyente quiera rechazar parte de la revelación de Dios simplemente porque tenga algún prejuicio o tenga alguna posición escatológica particular que ha recibido. Queremos, eh, queremos por medio de este diálogo poder enriquecer la conversación escatológica y poder ayudar a nuestra audiencia a que puedan seguir creciendo, madurando en este tema de la escatología y que si las preguntas que vamos a estar desarrollando y el conversatorio que vamos a estar teniendo derriba alguna de las preconcepciones que puedan existir en cuanto a este tema de la escatología y sus diferentes ramas que se abordan dentro del tema, pues lo que queremos es contribuir, no queremos crear controversia ni conflicto. Entendemos que dentro del mundo hispano hay una diversidad en cuanto a este tema de la escatología, aunque existe una escatología particular que es la que mayormente se ha recibido y se ha adoptado dentro del mundo evangélico hispano, tanto en los Estados Unidos como Latinoamérica y Europa. Así que para nosotros es una alegría poder darle la bienvenida nuevamente al pastor Gilberto Miguel Rufat, quien ha estado con nosotros en 2 ocasiones anteriores, y le agradecemos nuevamente por su tiempo para poder tener este conversatorio de escatología. Y le hemos puesto a este tercer conversatorio, hablemos de escatología, hermenéutica y exégesis desde la escritura. Así que bienvenido, hermano Gilberto, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Bueno, pastor, un placer nuevamente poder compartir con la radioaudiencia, con los hermanos a través de la web, y que podamos hablar de este tema, pues para mí es sumamente importante, ya que lo considero un tema muy relevante, que por razones X o Y, pues como usted muy bien expresó, no se discute. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Como compartimos en los 2 videos adicionales anteriormente, hay una serie de libros que usted ha tenido la oportunidad de escribir acerca de este tema de la escatología con sus diferentes, ¿verdad?, ramas y diferentes aspectos que se cubren en la escatología. Y aunque más adelante en la conversación vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero queremos dejarle saber a toda nuestra audiencia que ya salió la más reciente publicación del hermano Gilberto Rufat acerca de este tema de la escatología. Y aquí, en este libro que se llama La Gran Ramera de Apocalipsis, capítulos 17 al 19, el hermano Gilberto hace una demostración hermenéutica de lo que bíblicamente entendemos que Apocalipsis enseña acerca de quién es verdaderamente la gran ramera de Apocalipsis. Así que más adelante vamos a hablar un poco acerca de esto, pero este libro ya está disponible
en Amazon, en versión digital, pero también de manera impresa para aquellos que la puedan adquirir. Esta ha sido, corríjame si estoy equivocado, pero creo que este libro forma parte de su tesis teológica, la cual culminó recientemente, y forma parte de su presentación de la tesis que usted hizo en cuanto a este tema. Eso es así. Aunque es una tesis teológica, debo aprovechar para corregir porque alguien Ujú. podría posteriormente pensar que uno estaba diciendo algo incorrecto. Cuando yo entro al seminario, solo dando aquí un detalle breve, una pausa. Yo entro a un programa que el seminario tenía de un doctorado en teología. Ese programa posteriormente no se pudo realizar y finalmente me graduó, sí, del programa doctoral, pero el programa doctoral que el seminario podía y tenía la capacidad de poder otorgar, era en ministerio. Así que, pues, eh, es algo raro que alguien se gradúe de un doctorado en ministerio y que su tesis de grado sea una tesis teológica en el campo de la escatología, pero eso fue lo que pasó en ese momento dado. Nuevamente, cuando yo entré al seminario reformado latinoamericano, entró a un programa que era un programa piloto y ese programa piloto no se pudo completamente, no se pudo llevar a cabo, no se pudo desarrollar. Así que finalmente, como ya yo había entrado en mi tesis, me permitieron continuarla y finalizarla, pero finalmente me graduó de lo que se llama un DMIN, un doctorado en ministerio. Lo digo porque no quiero que nadie vaya a pensar que me estoy atribuyendo un grado mayor, aunque doctorado es doctorado. La realidad es que un doctorado en teología requiere de un proceso de investigación y de un sinnúmero de materias que se estudian, que son mucho más rigurosas que en un doctorado en ministerio. Así que quiero hacer esa aclaración por si en algún momento surgiera, ¿verdad? Pues no estoy tratando de pretender algo que no soy y tampoco necesito que nadie me llame doctor. Para mí, el pastor, que Dios nos haya llamado a ser pastores, es el título por excelencia. No hay un llamado más hermoso que el ser llamado al pastorado. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Gilberto, siempre por su humildad en ese sentido. Así que vamos a conversar, mis hermanos, y tener este conversatorio acerca del tema de la escatología. Hay una serie de guías, de preguntas guías que yo quiero desarrollar con usted durante este conversatorio. Y el resultado de estas preguntas viene de las conversaciones que he tenido con algunos hermanos, pastores, líderes de iglesias locales que se han acercado y han preguntado, han inquirido más acerca de este tema. Y es evidente que hay algunos prejuicios escatológicos, hay algunos lentes de interpretación que están presentes en la vida de ellos. Y yo los entiendo porque yo también tuve esos Claro, prejuicios y yo también tuve esos lentes de interpretación en el tema de la escatología, que no fueron lentes que yo desarrollé a través de un estudio personal sistemático del tema, sino que fueron lentes hermenéuticos impuestos sobre mí, porque en el trasfondo donde yo me crié en el Evangelio, pues había una postura escatológica particular, que era la única que se predicaba y que se enseñaba, y que cualquier desviación de esa postura escatológica, pues era considerado como falsa doctrina, como herejía, como falso maestro, y obviamente, pues uno al estudiar la historia de la iglesia, pues se da cuenta de que esa no es la realidad. Pero uno de los principios básicos de hermenéutica y exégesis, ya que en este conversatorio va a ser bien importante este aspecto de la interpretación bíblica, los principios bíblicos de interpretación, y la hermenéutica y la exégesis forman parte de la conversación escatológica. No podemos llegar a conclusiones escatológicas si realmente no hacemos una hermenéutica y una exégesis saludable y bíblica de los textos para poder llegar a ciertas conclusiones y a ciertas afirmaciones escatológicas. Pero dentro del mundo de la interpretación bíblica o dentro de la ciencia de la interpretación bíblica hay unos métodos de interpretación. Y hay dos métodos particulares que son los que más se conocen o los que más se nombran, y es el método literal gramático histórico, que es el que queremos discutir,
Y también está lo que se conoce como el método alegórico. Si usted estudia un poco la historia de la iglesia, usted va a encontrar esas dos famosas escuelas de interpretación bíblica, de Alejandría y de Antioquía, donde se da el desarrollo de estas dos escuelas escatológicas con un énfasis particular cada una de ellas. Pero para el beneficio de nuestra audiencia, ¿a qué nosotros nos referimos en el mundo de la interpretación bíblica, de la hermenéutica y del exégesis cuando hablamos del método literal gramático histórico de interpretación? Queremos comenzar sobre ese fundamento. Muy bien. Básicamente, si miramos las palabras que usted acaba de mencionar, método literal, gramático, histórico de interpretación, es una manera de acercarnos al texto bíblico. Por eso es un método, una metodología de cómo nos vamos a acercar con el fin de poder extraer de ese pasaje del versículo que estamos estudiando, capítulo, el libro, el significado original de, de ese autor cuando fue divinamente inspirado por Dios. Entonces, conlleva tres elementos que aparecen en esa expresión método literal gramático histórico. Entonces, está la parte de la literatura. Eh, el método literal gramático histórico toma con mucha seriedad qué tipo de literatura es a la que nos estamos acercando, si es poesía, si es lenguaje, en este caso, escatológico, apocalíptico, qué tipo de literatura nos estamos acercando. Y dentro de esa literatura, que hablaremos más adelante, no se limita a un tipo de literatura a ciertos tipos de figuras o no retóricas o lingüísticas, porque toda literatura puede hacer uso de diferentes figuras del lenguaje, solo que hay algunas maneras de literatura que hacen mucho más uso de esas figuras de retórica que otras, como lo puede ser en la poesía o en la misma literatura apocalíptica. La parte de gramática es que se toma o se consideran las palabras, el uso del lenguaje de acuerdo al libro de estudio, porque a veces en ocasiones hasta puede variar. Una palabra pues no tiene nada que ver con el griego, en el hebreo, en cualquier idioma, en español igual. Una palabra puede tener diferentes significados dependiendo, el tercer punto, el contexto. Así que vemos cómo se hace uso de la expresión de las palabras, y también entonces vemos y ponemos mucho énfasis en el contexto, en el momento indicado en que este libro, esta carta que estamos estudiando, fue dada a este santo hombre para una audiencia original y también para entonces nosotros como iglesia. Eso es básicamente lo que busca el método literal gramático histórico. Casi siempre uno lo que escucha, y sí, está bien, es que pone mucho énfasis en el contexto, y en un sentido el contexto lo determina todo. No podemos sacar un pasaje fuera del contexto, porque si lo sacamos fuera del contexto, entonces estamos haciendo una mala interpretación, o podríamos estar haciendo lo que se llama un eisegesis, colocándole al pasaje algo que el pasaje no dice. Solo para, acabo de usar una expresión que tal vez alguien pueda no entenderla. La palabra exégesis, cuando hablamos de hacer exégesis, estamos hablando de extraer, de ir al texto y permitir que el propio versículo, el texto, nos dé su significado. O sea, extraemos de la escritura el significado. El eisegesis tiene el propósito, la eisegesis, debo decir que es la exégesis en femenino, es colocarle al texto lo que nosotros creemos, nuestras suposiciones, nuestras ideas preconcebidas, lo que hemos escuchado, entre muchas otras, y lamentablemente eso es lo que termina siendo una gran parte de aquellos que comunican o pretenden comunicar el evangelio o predicarlo. Terminan colocándole al pasaje lo que ellos creen, lo que ellos entienden, lo que le dijo su denominación, y no permiten que sea la propia escritura la que interprete la escritura. O sea, el método literal gramático histórico no está lejos del principio de analogía de la fe. Realmente van de la mano,
porque no solamente en el método literal gramático histórico de interpretación ponemos nuestra atención en el contexto, sino que esa interpretación no puede ser aislada del resto de los otros libros de la Escritura. Por lo tanto, aquí viene, se le añade la analogía de la fe, que la analogía de la fe no es otra cosa que interpretar la escritura con la escritura o, como algunos también le han llamado, porque básicamente lo mismo, permitir que aquellos pasajes difíciles, oscuros, sean interpretados por aquellos que son claros, que nos dan el significado, aunque estén en otra parte de la escritura o en otro libro. Y la razón es que es el mismo autor y Dios no se contradice. Por lo tanto, si yo estoy estudiando en un momento determinado un pasaje y tengo dudas sobre un tema y ese tema no está claro, no está bien abordado en ese capítulo, tal vez porque ese no es el tema principal, pero forma parte, claro, del contenido. Yo puedo ver dónde en la escritura se aborda ese mismo tema y cómo eh, se trata, cuál es el significado que se le da, y ese significado claro, donde quiera estar en la escritura, yo puedo traerlo, ese pasaje difícil, oscuro, y aplicarlo, y ese es el significado. Porque si no, entonces estaríamos diciendo que Dios entra en contradicción. Y si la Biblia entra en contradicción, tenemos grandes problemas, porque entonces eso atenta contra la doctrina de la inspiración divina. Y si la Biblia no es de inspiración divina, entonces no es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, entonces no vale ni la pena estudiarla, tal vez. Es Así es. complejo. Así es. Juntamente con esa pregunta de cuál es el método o qué es el método literal, gramático, histórico de interpretación, ¿es lo mismo el método gramático histórico, el método literal gramático histórico de interpretación con un literalismo de interpretación? Le hago la pregunta porque dentro de algunas posturas escatológicas, especialmente dos particular, que es el premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico, los hermanos premilenialistas dispensacionales y premilenialistas históricos utilizan el argumento del método literal gramático histórico como básicamente el fundamento de toda su tesis teológica o todas sus conclusiones teológicas, y ellos de una manera u otra afirman que ellos son los únicos que realmente están utilizando correctamente el método literal gramático histórico a la hora de llegar a sus conclusiones de interpretación escatológica. ¿Es lo mismo el método literal gramático histórico que interpretar las escrituras de una manera literalista o ultraliteral? No, con toda honestidad, eso es falso. De hecho, es una falacia. Y no se trata y no se trata de la interpretación de la Biblia. En cualquier otro género literario, en cualquier otra lectura que estemos dando, nadie, absolutamente nadie que pretenda entender un escrito puede buscar entenderlo de manera literal, literal, porque literal no significa que yo voy a obviar todas las figuras de lenguaje o retórica que pueden ser utilizadas dentro de un género literario. Si hay una metáfora, yo tengo que entender que hay una analogía. Si hay un símil, yo tengo que entender que se está haciendo una comparación. Si hay un hipérbole, yo no puedo entender que es literal. Tengo que entender que estamos hablando de una exageración. Si es una alegoría, estamos hablando de un conjunto de parábolas y así sucesivamente. Si es una paradoja, hay una aparente contradicción, pero es solo una aparente contradicción. Eh, Entre múltiples otras figuras del lenguaje o retóricas que se usan. O sea, el hecho de que yo me acerque al texto y lo tome con seriedad, porque entiendo que eso es lo que los hermanos están diciendo, solo que tal vez no se expresan bien. Y esto del literalismo surge por todo el ataque que tuvo la iglesia, especialmente en el siglo XVIII, XIX, especialmente el ataque siglo XIX por fuera de la iglesia con el darwinismo y cómo eso va a afectar la interpretación de las escrituras por darle credibilidad a la teoría y ponerla como si fuese ciencia
que nunca ha sido ciencia, es teoría y una teoría muy mala, de hecho, y se puede probar que es falsa. Y por otro lado, el ataque dentro de la iglesia con la alta crítica. Entonces eso va a ser, porque hay que poner un poco el contexto histórico, eso va a hacer que en un momento determinado muchos predicadores empiecen a no tomar con la misma seriedad la interpretación de la escritura y entender que, bueno, que podría no necesariamente lo que la Biblia dice ser como lo dice y debemos también mezclarla con un poco de ciencia y se empieza a hacer esas mezclas y estos hermanos, especialmente las iglesias fundamentalistas, entienden que se debe defender la inspiración de la escritura y me parece eso algo de aplaudirles, encomiable, pero entonces en su búsqueda de que si la Biblia dice que Dios creó en 6 días y debemos creerlo en 6 días, y está bien, yo lo creo de esa manera, terminaron con un literalismo que, que fuerza pasajes a decir lo que no dice dentro de la propia escritura y podemos citar algunos ejemplos como a, a que ciertas expresiones que Jesús mismo dijo no tengan ningún sentido. Por poner un ejemplo, cuando estudiamos los 7 yo soy en el Evangelio de Juan, yo no creo que hay un evangélico que entienda que cuando Jesús dijo era el pan, que debamos entender que él es un pedazo de pan, que cuando Jesús dijo que él era una puerta, debamos entender que Jesús realmente es una puerta de una casa. O sea, no podemos, esa manera literal de entender lo que buscaba es que si la Biblia dice de tal manera, el sentido básico, eh, que es que al leer tenemos, es el que debemos ver y no ir más allá, como sería el caso de la alegoría, que no está viendo necesariamente literalmente lo que se dice, sino viendo algo detrás de lo que se dice. Y sí, debemos ver, ir a la escritura y a no ser que la escritura está haciendo uso de algunas de estas figuras lingüísticas, nosotros debemos verlo claramente de manera literal. Yo estoy de acuerdo con eso, pero literal no significa nuevamente obviar, por ejemplo, otras figuras como son la antítesis, que pasa mucho en la literatura apocalíptica, dentro del libro de Apocalipsis. Claramente se está haciendo una antítesis entre dos mujeres, entre dos ciudades, con dos destinos totalmente diferentes. Y si uno no sabe lo que es una antítesis, una oposición entre dos ideas, dos figuras o expresiones, con el propósito de traer una enseñanza y pues no vamos a poder interpretar correctamente la escritura. Aún, por ejemplo, cuando se esté estudiando el libro de Apocalipsis y no es propio el libro de Apocalipsis, aparece en otras partes de la literatura, también se hace uso de lo que es el quiasmo o el arco quiástico, que es esa estructura que es como si fuera una pirámide. Eh, se van dando unas ideas que van, por así decirlo, de una manera ascendente y luego descendente. Forman como si fuera un tipo de, ah, no de un triángulo. eh, y lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, en cómo, y no me quiero poner en detalles con el libro de Apocalipsis, pero por ejemplo, muchos dividen el libro de Apocalipsis en dos partes, del capítulo 1 al 12 y luego del capítulo 13 en adelante, como viendo que del capítulo 1 al 12 podemos tener un desarrollo en ese arco quiástico hasta un punto. Ese punto es el punto en el que Miguel sale en defensa de la iglesia, los santos van a vencer, Dios está ahí para ellos. Y luego del capítulo 13 en adelante, vuelve esa cadena de donde lo dejó Apocalipsis en el capítulo 12 y regresa. Y cuando llegamos al capítulo 22, regresa al inicio de Apocalipsis. O sea, vuelve a los eventos que estaban próximos por suceder porque el tiempo está cerca. O sea, ese arco quiástico o ese quiasmo se puede ver en el libro de Apocalipsis. O sea, todo este tipo de figuras del lenguaje deben considerarse dentro de cualquier literatura y el literalismo no puede ser un literalismo que obvie
que pase por alto eh, el uso de esa figura, por ejemplo, y lo hacemos todo el tiempo porque alguien puede pensar, esto es de la Biblia. No, no es de la Biblia. A veces yo he salido el domingo y bromeando en la iglesia, le digo a algunos hermanos que a veces salimos a comer, y le digo, hoy tengo tanta hambre que me comería una vaca. Ah, nadie está pensando que uno se va a comer una vaca completa. Es una una manera de expresión que de hecho es una hipérbole. Sin saberlo, es una hipérbole, es una exageración. Como Primera de Corintios 13, podemos ver el uso de la exageración o del hipérbole cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas angelicales. Pablo no está hablando de que las lenguas fuesen lenguas angelicales o que él pudiese o nosotros pudiésemos tener el lenguaje de los ángeles ni nada. Está, está estableciendo un punto, haciendo una exageración, como cuando dice, si yo diera todo a los pobres, diera todos mis bienes a los pobres, está llevándolo hasta un grado superlativo para demostrar su punto. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto de que somos literales y que literales significa tomar las cosas como allí se dicen. No, porque, por ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, en Juan capítulo 10, número uno, nadie lo puede ver de manera literal en términos de que él es un pastor de ovejas, porque él es más que un pastor de ovejas. Seguro es una figura que detalla, que muestra quién es él para su pueblo, pero todavía es mucho más que eso. Esa expresión del pastor en la analogía de la fe nos lleva a Ezequiel 34, donde Jehová dice, yo soy el pastor, y está el mensaje en contra de los pastores o del liderato que habían abandonado, que no cuidaban del rebaño. Entonces, cuando Jesús afirma, yo soy el pastor, sí lo es literal, literal en el sentido de que Él es el buen pastor profetizado en el Antiguo Testamento que Dios enviaría en los días del Hijo de David para traer salvación y cuidar de aquel remanente o de aquel rebaño que él vendría a salvar. Entonces, si es literal, lo que está diciendo es cierto, pero él no es un pastor de ovejas en el sentido literal de la expresión. Se está usando el cuidado del pastor de ovejas y trayéndolo al ministerio de Jesús, pero es mucho más que Jesús sea alguien que cuida del rebaño. Es una expresión profética del cumplimiento de Ezequiel capítulo 34. O sea que el argumento por parte del premilenialismo dispensacional y el premilenialismo histórico, que a veces se jacta de utilizar el método de interpretación literal, gramático, histórico, muchas veces sin darse cuenta o sin querer, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, caen en un literalismo que obviamente desvía el propósito original del texto bíblico y lo que Dios quiso comunicar a través de él. Quiero dar algunos ejemplos para nuestra audiencia, ¿verdad? Porque creo que podemos hablar del concepto, pero yo creo que es bueno darle a nuestra audiencia algunos ejemplos prácticos, bíblicos, de cómo no se debe confundir el método literal, gramático, histórico con un literalismo de interpretación, que es lo que muchas veces sucede. Yo veo, mi hermano Gilberto, mucha inconsistencia e incongruencia por parte de los premilenialistas dispensacionales y los premilenialistas históricos con este tema de la interpretación literal, gramático, histórica y el tema del literalismo de interpretación. Porque, por ejemplo, en Mateo 24, que es uno de los pasajes escatológicos muy conocidos y utilizados muy fuertemente dentro de la escatología, dice en el versículo 29, Mateo 24, 29, y aunque no vamos a hacer aquí un estudio de Mateo 24, para eso yo les recomiendo a la audiencia que lean el pasaje, pero también que consideren algunas de las cosas que vamos a estar hablando ahora. Pero dice el texto, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo crecí en un sistema escatológico donde se me enseñó
que ese texto tenía que interpretarse de una manera, o sea, desde una perspectiva literalista, ¿ok? Donde el texto es una manera literal de expresión, donde cuando yo veía ese texto, lo que yo veía visualmente en mi mente era literalmente el sol oscureciéndose, la luna dejando de dar su resplandor y las potencias de los cielos siendo conmovidas. Otras veces era predicado como que los planetas y las estrellas del cielo caerían sobre la tierra. Pero luego yo comienzo a ver que ese mismo lenguaje que Jesús utiliza ahí en Mateo 24 aparece en muchos otros pasajes de la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, que utiliza las mismas expresiones que aparecen aquí en Mateo capítulo 24. Pero cuando me acercaba a esos textos, muchos años atrás, y cuando escuchaba predicaciones de esos textos, veía que había una inconsistencia y una incongruencia a la hora de la interpretación, porque cuando los predicadores predicaban de estos textos del Antiguo Testamento y yo los leía, yo no los interpretaba ni los veía de una manera ultraliteral, sino que yo los veía como pasajes que utilizaban un lenguaje figurado o un lenguaje simbólico apocalíptico, pero que sí estaban hablando de una especie de juicio que caería sobre alguna ciudad o alguna nación en particular, pero no los interpretaba de manera literal. Por ejemplo, en su libro, en el libro que usted escribió, La venida del Hijo del Hombre en las nubes, en un comentario acerca de Mateo 24, usted presenta en un capítulo varios ejemplos de este vocabulario que se evoca en Mateo capítulo 24. Y dice, por ejemplo, Isaías 13, versículos 9 al 10, y dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por los cuales las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y el que lee el contexto de este pasaje, esto es una profecía hecha contra Babilonia. Así. Entonces, mis hermanos premilenialistas dispensacionales y premilenialistas históricos que se jactan de utilizar el método de interpretación literal, gramático, histórico, no se acercan a un pasaje como este y lo interpretan de una manera ultraliteral, sino que ellos entienden que aquí se está utilizando un lenguaje simbólico, una figura del lenguaje dentro de la literatura apocalíptica, pero cuando llegan a Mateo capítulo 24, botan por la ventana toda su exégesis y todas sus herramientas de hermenéutica. ¿Qué podemos decir acerca de esa incongruencia? Ah, Pastor, déjeme decir algo más y voy con lo que acaba de mencionar, que es un tremendo ejemplo, pero tenemos que ser honestos. Yo creo yo no creo que ningún verdadero cristiano esté buscando engañar ni ser engañado, pero hay que poner la verdad sobre la mesa y ser honesto. No solamente quieren hacernos creer o ellos se quieren creer ellos mismos, que ellos tienen el método de los métodos literales, sino que eh, no sé cómo decirlo, es que es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Es una mentira porque la posición premilenial, dispensacional, es requiere que yo interprete usando los lentes del dispensacionalismo. O sea, que ellos por un lado nos dicen que ellos son literales, pero la realidad es que para llegar a las conclusiones que ellos llegan, hay elementos que son más importantes que la interpretación literal, y es el creer unas suposiciones que deben ser entendidas previas al acercarnos al texto para entender el pasaje que estamos estudiando. Y una de esos concepciones o de ese entendimiento que una persona requiere y debe entender es las dispensaciones, o sea, el uso de dividir la Biblia eh, en diferentes etapas donde Dios obra para salvar
a través de una revelación que da, esperando que los hombres crean, respondan, obedezcan y terminando cada una de ellas en el fracaso y Dios levantando una nueva dispensación que yo le llamo dispensación soteriológica de salvación. Entonces, si son honestos, no pueden decir que ellos llegan a sus conclusiones basados en una metodología literal, porque nadie, absolutamente nadie, leyendo la Biblia, llega a entender que hay 7 dispensaciones, 8 dispensaciones, y mucho menos la Biblia de manera literal detalla cuándo comienza una dispensación y cuándo termina la otra. O sea, si vamos a ser honestos, ¿ves? Entonces, es el decir que ellos son literalistas, nuevamente, yo lo entiendo dónde sale, surge de ese momento histórico en que la interpretación de la Biblia, en que la Biblia está llena de, según algunos, de mitos, y hay que sacarle esos mitos, y ellos salen en defensa de de la inspiración de la Escritura, y lo que la Biblia dice es lo que dice. Y si la Biblia lo dice, ahí me paro yo y me quedo ahí. Y está bien, eso yo lo entiendo, pero nuevamente no podemos caer en ese literalismo extremo que obvia el uso del lenguaje, como lo es aquí en el ejemplo que acaba de traer. Si se interpretara el pasaje que usted acaba de leer, Mateo capítulo 24, versículo 29, de manera literal, todo su sistema cae. Yo quisiera que presten atención porque yo no lo hago con el propósito de menospreciar a mis hermanos, porque el hecho de que tengamos una postura escatológica diferente, yo no estoy partiendo de que no son hermanos en Cristo. Pero la realidad es que si eso se toma de manera literal, si una sola estrella cayera a la Tierra, es la extinción del mundo, se acabó el mundo. Lo que tenemos ya un problema con relación a, por ejemplo, ese uso del lenguaje, como bien señaló en Isaías capítulo 13, la profecía contra Babilonia, porque si ya una estrella hubiera caído allá, no era el fin solo de Babilonia, era el fin de la aniquilación del mundo, ya en el libro de Isaías con relación a Babilonia. Pero más aún no cuadra con su propio sistema escatológico. ¿Por qué? Porque Mateo 24 es colocado en ese sistema, en esa gráfica de acontecimientos que suceden como los acontecimientos previos a la segunda venida de Jesucristo. Y escuche bien lo que voy a decir. La segunda venida de Jesucristo en el premilenialismo dispensacionalista no pone fin al mundo. Todo lo contrario, da paso al periodo milenial. Entonces, si no es el fin del mundo dentro de su propio sistema, la pregunta que tienen que hacerse es, si yo tomo esto de manera literal, significa que el mundo se acabó. ¿Dónde dejo el milenio? Estoy defendiendo un milenio luego de destruir el mundo. Los judíos no esperaban que el mundo fuese destruido antes del periodo milenial. Sí esperaban que vendrían juicios, los dolores de parto, todo lo que iba a suceder antes de la inauguración de ese periodo milenial, pero no creían en el fin del mundo porque es obvio que no podía ser el fin del mundo. Entonces, no solo obvian el uso de ese lenguaje en el Antiguo Testamento, que claramente no puede ser interpretado de manera literal, y por eso, como bien dijo, cuando están predicando esos pasajes en el Antiguo Testamento, no los toman de manera literal porque tendrían un problema extremo para poder entonces continuar con su predicación. Pero entonces llegamos a Mateo 24 y aquí sí que es literal. Pues entonces, si es literal, aquí nada tiene sentido en Mateo capítulo 24, porque si este es el fin del mundo, ¿qué importancia tiene que una mujer estuviese embarazada o no estuviese embarazada? ¿Quién podría realmente escapar? ¿Podría alguien escapar del fin del mundo? No, nadie puede escapar del fin del mundo, porque si es el fin del mundo, es el fin del mundo. Si nos estamos refiriendo a los acontecimientos de Gog y Magog que dan paso al juicio del gran trono blanco, entonces estamos hablando del fin del mundo. Pero luego del fin del mundo ya no hay otra cosa sino el estado eterno. Pero nuevamente los invito a mirar su propia gráfica, la propia gráfica que su sistema expone. Y en esa gráfica, si ustedes interpretan una vez más de manera literal Mateo 24, versículo 29,
ustedes terminan con la aniquilación de todos los seres humanos y el fin del mundo. No hay milenio. No, y que alguien podría decir, no, pero eso es un texto aislado en el Antiguo Testamento que utiliza ese vocabulario, el que No, acabamos no de lo citar es. de Isaías 13, versículos 9 al 10. No lo es porque, por ejemplo, Isaías 34, versículos 4 al 5, hablando acerca de la profecía sobre Edom, utiliza el mismo vocabulario. Luego, Ezequiel capítulo 32, versículos 7 al 8, la profecía sobre Egipto, vuelve a utilizar el mismo vocabulario. Miren lo que dice. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. También en Joel capítulo 2, versículos 30 al 31, la profecía contra Judá vuelve a utilizar este lenguaje simbólico y dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y esto fue una profecía contra Judá que obviamente tuvo su cumplimiento, pero la luna no se convirtió en sangre de una manera ultraliteralista como utilizarían, ¿verdad? Aquellos que sostienen, entre comillas, el método literal, gramático, histórico a la hora de acercarnos a la escritura. Así que a mis hermanos premilenialistas dispensacionales y premilenialistas históricos, yo les recomiendo que sean consistentes con sus afirmaciones Eso es verdad. escatológicas, porque sin querer están creando confusión y están creando dicotomías en su propio sistema de interpretación. ¿Y sabe qué es lo peor, Pastor Altieri? Que la mayoría defiende, y lo hemos hablado en otros programas, la mayoría defiende algo que no le consta. Porque, mire, se puede ver hasta en el ámbito de la apologética. Si de algo, y perdónenme los que están en ese campo, no lo hago mal, pero ese es un campo en el que da paso a mucho orgullo y prepotencia, donde algunos se les olvida que Primera de Pedro 3:15, en términos de defender nuestra fe con mansedumbre y templanza, no es tratar de ser arrogantes y pretender que nosotros tenemos la contestación a todas las preguntas porque no las tenemos, ni tampoco creernos, y mucho menos alguien que postula doctrina reformada, que con sus aseveraciones o con su manera de presentar el mensaje va a convencer a alguien, porque quien único convence de pecado, de justicia y de juicio, esa es la obra del Espíritu Santo, y que yo sepa no se le ha otorgado a ningún hombre. Pero, ¿por qué traigo la apologética? Porque en el campo de la apologética brilla por su ausencia el abordar el tema de la escatología. Sin embargo, el tema neurálgico, el talón de Aquiles para algunos del cristianismo, entiéndase con el talón de Aquiles la parte débil del cristianismo, según algunos, es la escatología, porque Jesús hizo una serie de afirmaciones, y si esas afirmaciones que él hizo no se cumplieron, tenemos serios problemas. Entonces no podemos estar jugando haciendo malabares teológicos. ¿Por qué si las cosas son literales? Yo los reto entonces que me digan por qué no entienden cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 10, en el versículo 23, que manda a sus discípulos a predicar el evangelio en la extensión de Judea. Les dice, no vayan todavía por camino de samaritano, ni entren en ciudades tampoco gentiles, se limita al área de Judea, y le dice, ustedes no habrán acabado la obra que yo les he mandado cuando ustedes van a ver al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Entonces, ¿por qué eso no es literal? O sea, es una interpretación literal selectiva. Lo que me conviene, lo que se ajusta al sistema interpretativo, a la visión escatológica que me dieron, ese pasaje sí lo tomo de manera literal. Pero aquellos pasajes que contradicen mi postura, entonces esos no los tomo de manera literal. ¿Por qué no tomamos de manera literal al sumo sacerdote? El sumo sacerdote entendió muy bien y claramente cuando Jesús le dijo que él vería la venida del Hijo del Hombre.
en las nubes. De hecho, se rasgó el vestido porque entendió que, que al Jesús afirmar que él era el Hijo del Hombre, estaba diciendo que él era Dios, porque esa era la interpretación judía. Y se rasga el vestido. El sumo sacerdote lo toma de manera literal. ¿Por qué ellos no lo toman de manera literal? ¿Por qué no toman de manera literal Mateo capítulo 16? Cuando Jesús está abordando el tema de quién es Él con sus discípulos y de los acontecimientos que vendrían posterior a su resurrección, toman de manera literal que Él es la roca sobre la cual se edificaría la iglesia. Pero ¿y por qué no toman de manera literal cuando Él le dice a sus discípulos, hay algunos de ustedes que no van a estar dispuestos a dar su vida por la causa del Evangelio, sino hasta que vean la venida del Hijo del Hombre también, viniendo en juicio? Porque eso no es literal. ¿Por qué no es literal que Jesús dijo que estas cosas acontecerían en esta generación? Porque eso no es literal. Porque entonces ahí jugamos, no, es que no es literal, porque o Jesús lo está diciendo, pero sí, lo que está diciendo no lo está diciendo porque es para otra generación. Y empiezan con un juego de palabrería que si vamos a ser literales y literales en el sentido en que ellos lo usan, es que lo que el texto expresa de manera clara, lo que cualquiera leería, es cómo va. Entonces, pues cómo va es cómo va. Porque hay que hacer malabares teológicos. Y entonces jugar con que él dice, pero dice lo que no dice. Lo dice, pero no lo dice. Eh, yo los invito, me uno a sus palabras. O sea, podemos tener diferencias y la iglesia siempre ha tenido diferencias. No siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Yo eso lo puedo entender, pero muestren consistencia en lo que dicen. Y si van a afirmar algo y lo van a defender, que sea su propio estudio, que sea porque ustedes han sacado el tiempo y luego de haber sacado el tiempo de estudiar la escritura, luego llegan a esa interpretación. Pero ¿sabe qué, pastor? Con toda honestidad, ellos no pueden llegar a una interpretación correcta. Y mire lo que me voy a atrever a decir. ¿Por qué yo me atrevo a decir, y lo digo público, que ellos no pueden llegar a una interpretación correcta de la escritura con su propia metodología interpretativa? ¿Por qué? Porque al ellos hacer una separación entre Israel del Antiguo Testamento y la iglesia, con ello hacen una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que no les permite hacer las conexiones necesarias y utilizar el principio de analogía de la fe para poder interpretar la escritura con la escritura. ¿Por qué? Porque los pasajes de fundamento que se requieren y se necesitan en el libro de Apocalipsis para poder entender el mismo están en el Antiguo Testamento, pero a ellos se les enseña que ese Antiguo Testamento no tiene que ver con ellos, que ese Antiguo Testamento es con Israel. Por eso es que en los libritos que nos llegan de escuela dominical, la literatura devocional que llega es una literatura donde cuando se estudia el Antiguo Testamento, lo que se busca sacar, lo que se enseña es pues la moral, la ética. Mira este ejemplo, no cometamos los mismos errores, pero no van al meollo del asunto, a la parte importante teológica. ¿Por qué? Porque eso no nos compete, eso tiene que ver con Israel. Mientras ellos mantengan esa división, van a tener serios problemas en su proceso de una interpretación correcta porque ambos testamentos se necesitan. El Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo y el Nuevo es la base interpretativa del Antiguo. Si eso no se entiende, yo no sé cómo pueden llegar a una correcta interpretación, y lo digo con amor, pero de manera clara. Yo creo que muchas veces se cae, consciente o inconsciente, se cae en la falacia de autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que porque fulano de tal tiene un doctorado o es un pastor reconocido o es una persona que tiene 50 años en el ministerio o es una persona que ha escrito 200 libros, pues entonces si él dice esto acerca de la escatología, pues tiene que ser verdad, ¿verdad? Porque es imposible que una persona que tenga un título académico, que tenga muchos años en el ministerio, que haya escrito 200 libros, que sea reconocido mundialmente, es imposible que esté equivocado
en su sistema de interpretación o en su acercamiento escatológico. Y eso se convierte en una falacia de autoridad, porque entonces la autoridad de la interpretación recae sobre un individuo particular y no sobre lo que realmente el texto está enseñando. Y eso es un peligro en el cual todos podemos caer, mi hermano. Eso es así. Y todos hemos caído. En un momento todos hemos caído. Mire, pastor, permíteme traer un ejemplo claro para que se pueda ver cómo si nos aferramos a un método literal, vamos a tener serios problemas. Una de las razones por las cuales el rabinismo, en cualquiera de sus áreas, sus sabores o sus colores, no cree que Jesús es el cumplimiento de aquella profecía en 2 Samuel 7 dada a David de que un día, en cuanto a la carne, vendría un rey que tendría un reino eterno y que no solo en cuanto a la carne sería un pariente de él, sino que sería llamado hijo de Dios. Ellos entienden que Jesús no cumple. No cumple porque al ellos usar el literalismo de los premilenialistas dispensacionalistas, dicen, pero ¿cómo Jesús puede ser el cumplimiento si ellos se van por la parte paterna y dicen, pues, eh, ni sabemos quién es el Padre, porque ellos no lo van a entender como que fue obra del Espíritu Santo. Ellos saben lo que la iglesia enseña claramente y saben cómo lo aborda el Nuevo Testamento, porque no son tontos. Pero si ellos se dejan llevar por un literalismo del Antiguo Testamento, cuando van al Nuevo Testamento se mofan de nosotros y dicen, mira, ¿cómo se atreven ustedes a decir que Jesús literalmente es el hijo de David cuando no sabemos ni quién es su padre? Y de hecho eso es lo menos que dicen, no me quiero salir del tema, porque realmente ellos son los proponentes de que Jesús es un bastardo, producto de una relación de adulterio, el hijo de Pantera, de un soldado romano. Sin embargo, aunque literalmente la Biblia no expone que por paternidad José pueda ser su padre biológico, lo va a hacer en términos de que es el hombre con el que María está unida para sellar el lazo, están en un desposorio donde finalmente se iba a llevar el proceso de la boda, pero literalmente no lo podemos hacer cumplir, pero la Biblia lo da de manera literal en el sentido de que se cumple, no literalmente, pero cuando vemos la genealogía en Mateo capítulo 1, por medio de María, se concluye que viene de sangre que viene de David, y cuando llegamos a Lucas y vemos la siguiente genealogía que se traza por José, el esposo de María, y diríamos en nuestro tiempo el padre no biológico de Jesús, también se traza hasta David. Pero literalmente para ellos no puede ser el hijo de David por la razón que yo expreso. Entonces, cuando tomamos el método literal, vamos a tener muchos, pero muchos problemas. Por ejemplo, ¿cómo entendemos la profecía de Amós capítulo 9 de manera literal cuando allí dice que el tabernáculo de David iba a ser restaurado? La mayoría toma Amós capítulo 9 para decir que es el tercer templo. Sin embargo, la interpretación de Amós capítulo 9 está en Hechos 15, versículos 13 al 19, y allí se establece que Cristo es el tabernáculo del cual Amós estaba haciendo referencia. ¿Era un tabernáculo literal? No, no. Entonces ese literalismo pasa por encima el principio de analogía de la fe, donde un pasaje establece algo de manera literal, pero la realidad es que cuando vemos el Nuevo Testamento, cómo se aborda, cómo se interpreta ese pasaje, dejando que la propia escritura interprete la escritura, claramente no es
interpretado de manera literal. Pongo otro ejemplo. Ezequiel, cuando se está hablando en Ezequiel de ese nuevo templo, muchos dicen que ese templo es el tercer templo que necesita ser levantado. Sin embargo, cuando estamos en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, Pablo toca el tema acerca de ese templo que se menciona en Ezequiel, y la manera en que toca el capítulo 37 lo interpreta es que los creyentes son ese templo. En segunda de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cualquiera que tenga una Biblia con referencias puede ver que segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, está haciendo referencia tanto a Levítico capítulo 26, donde Dios habita. Él es el templo viviente. El tabernáculo es solo una representación de Dios para el pueblo, como dice Hebreo, es sombra de lo que habría de venir, sino que en la parte final, donde dice habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, está hablando de la profecía de Ezequiel capítulo 37. Entonces, si Ezequiel 37 es futuro, ¿cómo Pablo puede estar usándolo y tocándolo como teniendo cumplimiento en el primer siglo? ¿Y qué hacemos con la cena del Señor? Porque la cena del Señor está basada en que Jesús es el Hijo del Hombre. Mateo 26, cuando Jesús está hablando de aquel que le va a traicionar, dice que Él es el Hijo del Hombre que debía ser traicionado. Y relacionando la muerte del Hijo del Hombre, que dicho sea de paso, la muerte del Hijo del Hombre es la profecía de Daniel 9, 24 al 27, la profecía de las 70 semanas. Y en la narración de lo que representa la cena del Señor, que es lo que va a traer la muerte del Hijo del Hombre, que dicho sea de paso, allí dice que Él es quien confirma el pacto, porque Él es el nuevo pacto. Nosotros no tomamos eso o no podemos tomarlo como algo futuro, porque Jesús estaba diciéndole literalmente a sus discípulos que eso era lo que iba a ocurrir cuando lo arrestaran y Él muriese y resucitase. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el supuesto literalismo que viola aquellos pasajes en el Nuevo Testamento que interpretan profecías del Antiguo Testamento y no las interpretan de manera literal. Yo Amén. creo que el libro más claro o uno de los más claros para verlos es sin duda la carta o la epístola a los Hebreos, donde desde el principio se establece que Moisés era una tipología de Cristo porque el verdadero libertador era Cristo, donde se establece que la tierra prometida o el lugar de reposo no era un pedazo de tierra, era Cristo. Él es nuestro reposo. Donde se aclara, se afirma categóricamente, irrefutablemente, innegablemente, que todo el sistema antiguo testamentario era sombra de lo que habría de cumplirse en Cristo, pero no se cumple de manera literal. Todo aquello representaba a Cristo. Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda, Él es el templo, Él es todo, no literalmente. Entonces, no sé cuántos más ejemplos podríamos estar abordando y abordando y abordando. Así que jugar con que tienen una interpretación literal para tratar de decir que es que ellos son los amos y dueños de la interpretación bíblica, con toda honestidad vas a encender esa nube. No los aguanta. Ay, ay, ay. Así es. No, y lo interesante es que, por ejemplo, cuando abordamos el tema
de la tipología. Nosotros sabemos que en la tipología, el Antiguo Testamento presenta el tipo y en el Nuevo Testamento podemos encontrar el antitipo, ¿verdad? Y la tipología incluye el vocabulario de que eran figuras o sombras de lo que habría de venir. Claro, Entonces, en el sistema premilenial dispensacional y en el premilenialismo histórico se hace mucho énfasis en este aspecto de la reconstrucción de un templo o el establecimiento de un nuevo templo adicional con el propósito inclusive de volver a instaurar el sistema sacrificial de corderos y de derramamiento de sangre que formaba parte del antiguo pacto y que entendemos que aún los premilenialistas dispensacionales saben y reconocen que todas esas cosas eran figuras, eran tipos, eran sombras de lo que habría de venir y todos dirían de una manera abierta que Cristo es el cumplimiento de todas esas figuras y de todas esas sombras, pero a la misma vez promueve la restauración o la reconstrucción de un templo para regresar nuevamente sin darse cuenta a sombra. O sea, desean regresar nuevamente a la tipología en vez de aceptar de una vez y por todas el aspecto del antitipo que ya tuvo su cumplimiento en Cristo. Entonces, de una manera u otra, porque yo he escuchado a algunos de manera brillante decir todos aquellos que no suscriben a un milenialismo dispensacional están poniendo y están atacando la cristología, cuando realmente quienes están atacando la cristología son ellos con sus afirmaciones escatológicas de la restauración de un antiguo pacto que básicamente lo que hace es pisotear la sangre de Jesucristo, como eso dice es el así. autor a los Hebreos en Hebreos capítulo 6 y en Hebreos capítulo 10. Entonces, quienes realmente están atentando contra la cristología son ellos, no somos nosotros. Eh, Eso es así. Eh, eh, Da pena con toda honestidad lo que está sucediendo y lo triste es, ¿sabe qué, pastor? Que cuando uno trata de abordar esto con seriedad, no puede hallar seriedad, no porque no sean serios, sino porque el argumento que usan para tratar de pues, no prestarle atención o la atención que requiere es que estos son cosas que son doctrinas no esenciales. O sea, estos son temas secundarios. Vamos a dejarlo ahí porque al final nadie sabe. Todo esto es una cuestión futura y hasta que no haya el cumplimiento, pues. Entonces, Pero son para una temas. cosa es tan firme Ajá, y para otra entonces es un pasito para adelante y dos para atrás, María. Entonces, sí. no es tan importante. ¿Es importante? No es importante. Pero es importante cuando les conviene, Oh, ¿verdad? Cuando les conviene es importante. Pero cuando no les conviene, entonces ahí sí lo tratan como una cosa de segunda y tercera categoría. Pero cuando afecta sus intereses o cuando puede afectar la dinámica, el contexto de la iglesia local, ahí se convierte un asunto de suma importancia. Inclusive, yo conozco de iglesias de corte reformado, porque es en el mundo donde me muevo o donde transito en estos momentos. Yo conozco iglesias de corte reformado que si una persona, un miembro de la iglesia no sostiene, no afirma, no cree y no se adhiere a una posición escatológica premilenial dispensacional, esa persona no puede tener ningún tipo de responsabilidad pública en el contexto de la iglesia, ni puede tener ningún cargo de wow. servicio en el contexto de la iglesia por simplemente no adherirse a un sistema de interpretación escatológica particular. Yo creo que eso es una actitud militante que termina haciéndole mucho daño a esa iglesia local o a esas iglesias locales y a los miembros de esas iglesias locales, porque en un sentido, cuando no quieren abordar con seriedad estos temas, se escudan detrás del argumento de que estos son temas de segunda y de tercera división, pero en sus iglesias locales viven un militarismo escatológico donde el que no se adhiera a ese sistema, lamentablemente no es bien visto, no es bien recibido y no es bien tratado. Da pena porque, por muchas razones, ya usted mencionó una claramente en la carta a los Hebreos.
si todo se cumplió en Cristo, porque es claro que el autor de Hebreo es imposible, solo un ciego o un falso maestro diría que no. Desde el capítulo 7 hasta el 13, del 7 hasta el 13, el tema es que Jesús es fiador de un nuevo pacto y que Él cumplió el propósito del tabernáculo. ¿Y cuál era el propósito realmente del tabernáculo? Porque si hablamos de cosas y ni tan siquiera las definimos. ¿Qué era el tabernáculo en medio del pueblo? Sin un recordatorio de su pecado y por otro lado de la necesidad de un medio de redención que no fuese temporero. Y ese medio de redención que no era temporero era Cristo. Solo que hasta que Cristo viniese, como dice el Nuevo Testamento, en el tiempo indicado por Dios, Dios proveyó un medio de gracia, un lugar donde el pueblo podía hallar el perdón de sus pecados temporeramente. Pero habiéndose ya cumplido en Cristo, ¿qué propósito puede tener otro templo? Es un menosprecio, como muy bien dijo una de sus palabras, de la obra de Cristo. Y eso mismo dice el autor de Hebreo. Esa es la advertencia del autor de Hebreo a su audiencia. ¿Cómo es que no lo ven? Y en segundo lugar, si queremos un recordatorio, porque hay algunos que van a decir, no, nosotros sabemos que va a haber un templo, pero no es que realmente se vaya allí por medio de esos sacrificios a perdonar pecados, no es una contradicción, es un memorial. Mire, con toda honestidad, dejémonos de cuentos. Si queremos un memorial, ya Jesús lo instituyó, es la cena del Señor, la Eucaristía, la Santa Cena. Ese fue el medio que Dios instituyó para que recordáramos su sacrificio. Es el pan que fue quebrado por nuestros pecados, porque nuestros pecados fueron colocados sobre él, como Isaías 53 menciona, y su sangre que se dio derramada para salvación. Si queremos un memorial, y no es si lo queremos, ya Dios nos lo dio. No hay que añadirle a lo que Jesús ya claramente estableció, y mucho menos lo entiendo en iglesias reformadas, porque es que hay muchos reformados que son deformados. La doctrina reformada, yo no sé lo que ellos le llaman, si es aprenderse 5 puntos del calvinismo, porque bajo el principio regulatorio de la adoración, que abarca no meramente la liturgia del templo, sino todo lo que se predica y se hace, nadie debe añadirle a aquellas cosas que Dios ya instituyó y consagró para su sola adoración y su sola gloria. Y añadirle la necesidad de un templo como otro memorial de la obra de Cristo es inventar, es añadirles, colocar algo que la Escritura no afirma. Y mucho más cuando todavía estoy buscando que alguien me muestre un solo pasaje que diga en el Nuevo Testamento y que hable de la necesidad de la reconstrucción de un tercer templo. Porque todo lo contrario, el último libro de la Escritura termina diciendo que no hay templo, que ya no era necesario el templo, porque el tabernáculo de Dios sobre ellos era Dios mismo, era su presencia. Por eso es una ciudad sin templo, porque el templo de salvación, el templo, el refugio del pueblo es Cristo mismo. No podemos entonces, de nuevo, amado hermano, es literal, pero no es literal. Leo Apocalipsis y dice las cosas que deben suceder pronto porque el tiempo está cerca. A mí me parece que si va a ser literal, las cosas que deben suceder pronto son pronto. Y porque el tiempo está cerca es porque el tiempo está cerca. A mí no me parece que literal es, bueno, el tiempo está pronto y está cerca, pero esos son como 2000 años después. Con toda honestidad, yo postulé ese sistema y yo lo prediqué. Y lo he dicho en múltiples ocasiones, porque si alguien cree que es que uno está atacando un sistema porque uno se cree un ingreído, no, todo lo contrario. Yo, igual que usted, Pastor Altieri, fue lo que aprendí. Yo heredé mi Biblia Scofield de mi pastor. Eso era lo que se enseñaba. De hecho, yo recuerdo hasta el pastor en un momento dado creyendo que ya iba a suceder el arrebatamiento y en un momento dado me habló que él estaba ya empezando a tratar de comer, aprender a comer
pasto, hasta cierto tipo de pasto él sembró, porque entendía que iba a haber una hambruna y situaciones difíciles, él se estaba preparando. Entonces, todos hemos estado, los que hemos nacido en una parte de este tiempo, pues eso fue lo que se nos vendió, pero la realidad es que si se hace un estudio serio, serio, lo menos que ustedes van a hallar es que su sistema va a temblar, que muchas de sus columnas van a caer, porque sus suposiciones que dan base a ese sistema son falsas. Por ejemplo, uno de los pasajes claves, que ellos lo toman de manera literal, pero el Nuevo Testamento lo interpreta no de esa manera, es sin duda Génesis 12, 3 y 7. Ellos dicen allí que la simiente es el pueblo de Israel, pero el Nuevo Testamento dice que la simiente es Cristo. ¿Cómo lo voy a entender? ¿Cómo lo define el Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 3 o como lo entiende el sistema de, no sé, de Darby o de Scofield o de quien sea? Porque la Biblia dice que esa simiente que está allí no es en plural, es singular y que es Cristo. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo entiendo el por qué, por ejemplo, Abraham es justificado en Génesis capítulo 15, 6, siendo incircunciso cuando la circuncisión no vino, sino hasta Génesis capítulo 17? De manera literal, si yo estoy estudiando Génesis capítulo 17 sobre la circuncisión, yo tengo que llegar allí a la conclusión de que quien no tiene circuncisión no puede ser ni creyente. Así que muchos de los creyentes hoy tienen que ir a circuncidarse. En segundo lugar, entendería que esa circuncisión es solo para la casa de Israel o aquellos que se unan o estén unidos a la casa de Israel, como lo postulan los rabinos, que ellos son el pueblo elegido y aquellos que crean en ellos o se unan a ellos, que era el proselitismo, podrían pasar a ser parte, aunque algunos sectores niegan que eso pueda existir. Sin embargo, nuevamente, cuando veo la interpretación de ese pasaje en Romanos capítulo 4, no se interpreta de manera literal. Dicho sea de paso, se nos dice que la razón por la que Abraham fue justificado estando en un estado de incircuncisión era para mostrar que Abraham sería padre tanto de circuncisos como incircuncisos. Entiéndase que Abraham sería padre de los que se salvarían dentro del pueblo de Israel por la fe como de los gentiles. Pues eso tumba todo su sistema, porque su sistema está basado en que hay dos planes de salvación y allí no hay dos planes de salvación, allí hay un solo plan, es en la simiente, es en Cristo que las familias que van a ser bendecidas o benditas. Y esa es la interpretación con la que concluye Gálatas capítulo 3, que todos los que hemos creído somos hijos de Abraham. Aunque no podamos trazar un linaje hacia Abraham. No es necesario, porque los que serían hijos de Abraham lo serían por la fe. Ese no es el misterio que claramente se expone en Efesios capítulo 3. Donde todas las promesas que ellos dicen que son promesas terrenales de exclusividad para Israel. Pablo dice en los primeros 6 versículos del capítulo 3 de Efesios, yo no sé qué Biblia con toda honestidad leen, que esas promesas no estaban restringidas a la casa de Israel, sino que todos los que creerían participarían de la misma promesa. Todavía, Pastor Altieri, no lo entiendo en los reformados y no estoy atacando a los reformados, es que también los reformados tienen, y lo digo como usted dijo, porque yo también estoy entre ellos. Tenemos que ser consistentes, porque yo no puedo establecer doctrinalmente que Dios escogió y predestinó un pueblo antes de la fundación del mundo, un pueblo, y luego entonces tener una escatología donde yo tengo dos pueblos separados. Y peor aún, cuando hay una parte de ese pueblo que no formaba parte del primer pacto y fue añadido posterior. Pero Gálatas 3 dice que el pacto previamente
ratificado por Dios con Cristo, no puede ser abrogado ni cambiado. Entonces, si los gentiles no formaban parte del primer pacto, no pueden ser salvos, porque ese pacto no se podía cambiar. Tienen serios problemas en su interpretación. Y ¿sabe qué, Pastor Altieri? No se dan cuenta, porque si algo brilla por su ausencia, es conocimiento realmente de las reglas de interpretación bíblica. Y no se estudia en los seminarios, no enseñan lo que es la ley de la no contradicción, para uno poder percatarse cuando uno está contradiciéndose a uno mismo, cuando uno está haciendo una afirmación que es contraria a lo que uno acaba de postular. No se dan cuenta de las inconsistencias, y son inconsistencias que son más que inconsistencias, son contradicciones al propio sistema que pretenden defender. Y que ese es uno de los pilares del premilenialismo dispensacional, esa diferencia de planes de parte de Dios, donde, o sea, eso se vuelve hasta incuestionable. O sea, el que alguien crea que Dios no tiene dos planes de salvación, uno con Israel étnico y otro con este paréntesis llamado iglesia. O sea, el que no crea eso automáticamente es descalificado como alguien que no sabe leer la escritura, como alguien que no sabe acercarse a los textos bíblicos, como alguien que está intencionalmente malinterpretando la escritura, cuando realmente, como usted acaba de explicar y como vemos a lo largo del Antiguo Testamento, Dios siempre ha tenido un solo plan de salvación. Y Uno, aún en el Antiguo Testamento hubieron gentiles que se salvaron y que fueron parte de la revelación salvadora de Dios a través de la historia del Antiguo Testamento. Y hoy en día hay algunos pastores dentro del mundo cristiano enseñando que la iglesia no es el pueblo de Dios, pero sí es el pueblo de Dios. Es ese vaivén de que sí, pero no, es una contradicción. Porque, mire, por ejemplo, cuando Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, vosotros sois linaje escogido, pueblo escogido, o sea, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pedro le está hablando a un grupo de creyentes expatriados que consistían tanto de judíos como de gentiles. Y eso es Pedro así. lo reconoce en el Nuevo Testamento, tanto judíos como gentiles los reconoce como ese pueblo adquirido por Dios, ese único pueblo de Dios. Dios no tiene dos pueblos. Esa mentira, no quiero decir satánica, pero a veces puede rayar en una doctrina de demonios, de creer de que Dios tiene dos pueblos en el día de hoy, un plan distinto para uno y otro plan distinto para otro. Es totalmente antiescritural. O sea, no tiene sostenimiento bíblico, por más gimnasia hermenéutica que quieran hacer mis hermanos en la fe, no se sostiene. Es una mentira y tienen que dejar de mentirle al pueblo de Dios con Y esa eso es así. diferencia de planes de Dios que Dios tiene, porque es como un Dios bipolar. Es como que para un pueblo Dios tiene un plan, pero para otro tiene otro, porque es incapaz de poder salvar a su pueblo predestinado de una sola manera. Lo triste de eso, pastor, es que no solamente Pablo establece que Dios eligió un solo pueblo antes de la fundación del mundo en Efesios, sino que eso mismo está en Primera de Pedro. Pedro dice que Jesús fue cordero inmolado, ya predestinado antes de la fundación del mundo. Y cuando está diciendo por quiénes, está hablando por todos los redimidos. No está haciendo una separación. O sea, es un solo cordero para ese pueblo que Dios vendría a redimir. Así que en Primera de Pedro tenemos exactamente en labios de Pedro el que hay un pueblo que fue predestinado porque hay un cordero que fue predestinado. Le guste a quien no le guste, eso es lo que enseña la escritura. Hay un cordero que fue predestinado para salvación, y más aún, ese mismo capítulo es tan importante que Pedro dice que las cosas que fueron profetizadas, dice, para nosotros en este tiempo, hablando de que todo estaba teniendo un cumplimiento en Cristo en el tiempo en el que Pedro está escribiendo. Y Pedro claramente está escribiendo, Primera de Pedro, el consenso es que escribe en el 60 y tanto, porque Pedro va a morir.
Pedro no puede ser pasado fuera del periodo nerónico. O sea, que no lo podemos llevar al 68. La carta está a principios de los 60. Necesitamos ser muy serios, de verdad, en nuestra interpretación de la escritura, porque yo podría estar leyendo algo y yo llegar a una mala interpretación yo como individuo al acercarme al texto, pero hermanos, la responsabilidad que tenemos los que estamos enseñando de parte de Dios, yo no sé si ustedes entienden, Dios nos va a juzgar por lo que hablamos. Nuestra buena intención, su buena intención, no hacen de la mentira una verdad. Somos personas bien intencionadas y yo no me atrevería a decir que muchos de ellos están muy bien intencionados. ¿Y cómo yo lo sé? Oh, porque cuando yo predicaba lo mismo, yo lo hacía con muy buena intención, pero estaba sinceramente equivocado. Debemos Así tener mismo mucho es. cuidado. Estamos hablando de cosas muy serias y si vamos a interpretar escritura, debe ser interpretada con la escritura. Los gentiles. Podemos hacer en un programa, yo les puedo mostrar que todo el escenario escatológico hasta la llegada de Cristo está en Génesis. Todas Bueno, las lo vamos a hacer. piezas más importantes están en Génesis. Si gustan, un día lo podemos hacer, comenzando desde la caída, el capítulo 3, el capítulo 2, el capítulo 15, la justificación, el capítulo 17, la circuncisión, la regeneración. Puedo ir por solo Génesis y mostrarle que el libro de Génesis hablaba hasta la llegada del Mesías, porque la última profecía, que dicho sea de paso, es sobre los postreros días. Génesis capítulo 49, cuando Jacob o Israel llama a sus hijos. Así inicia Génesis 49:1, una profecía sobre los postreros días, y en esa profecía sobre los postreros días se establece que el Mesías, Silo, vendría de la casa de Judá, y establecen el momento en que vendría, cuando le fuera quitado el cetro a Judá. ¿Y cuándo le fue quitado el cetro a Judá? En el tiempo en que Cristo nace por primera vez en la historia del pueblo de Israel. Luego de la división, Judá va a tener un rey que no es judío, porque Herodes era idumeo. Y aunque alguien pueda mencionar y creer que Herodes era judío, en todo caso era un prosélito. Y para entender por qué era un prosélito y su lugar de origen, necesitan estudiar el periodo intertestamentario, porque fue luego de la revolución de los macabeos que la casa de los asmoneos comienza a buscar conquistar el territorio perdido, y uno de los territorios que van a conquistar y que van a imponerle el judaísmo es a Idumea. Y por eso Herodes, hay una relación entre el judaísmo y Herodes, porque los judíos conquistaron antes de la llegada del Imperio Romano Idumea y los forzaron a ser judíos. Entonces, hasta esa profecía de la llegada del Mesías está en Génesis, que dicho sea de paso, en el libro de Martín Lutero, que lo he mencionado en otras ocasiones, que deben leer Los judíos y las mentiras, en el capítulo 8, se establece, bueno, en todo el libro, como una de las profecías más importantes para poder probar que Jesús llegó en el momento en que los profetas asignaron que debía llegar. Y una de las profecías que Lutero expone es la de Génesis capítulo 49. O sea, si vamos a hablar de escatología, estudiemos el tema, y no lo digo de manera arrogante, porque muchos, se lo digo con tono a partir de ahí, tenemos muchas personas que lo que hacen es leer libros. Y lo que usted mencionó, el principio de buscar una fuente de autoridad. Y entonces, no sé, pues a mí me parece que Kenneth Gentry es un hombre entendido. Mira, su tesis la hizo en escatología. Pues me voy a leer el libro de Gentry, lo que Gentry diga es lo que yo voy a repetir. No, así no se hace. Nuestra fuente de autoridad es la escritura. Y cualquier interpretación que ha de ser presentada como bíblica debe ser presentada
como bíblica por medio de la escritura, no de una cita de un autor. Y eso aplica a muchos pastores reconocidos, a los cuales respetamos y hemos aprendido mucho de ellos en muchos otros temas. Son hombres de Dios, pero no utilicemos la falacia de autoridad para defender nuestra postura escatológica. O sea, lo que John MacArthur tenga que decir, lo que Michael Blatch tenga que decir, lo que Sam Storms tenga que decir, lo que Kenneth Gentry tenga que decir, lo que quién más, dígame otro nombre ahí, de Gary los más DeMar, hay un Gary sinnúmero, DeMar, dependiendo de la hay escuela muchos. escatológica. R.C. Sproul, que también ha escrito muy buenos libros acerca de ese tema, pero nosotros no recurrimos a la falacia de la autoridad para sustentar nuestra escatología. Nosotros debemos debemos utilizar las herramientas de hermenéutica y de exégesis y de interpretación para llegar a nuestras conclusiones teológicas. El tiempo avanzado, Pastor Gilberto, y como dijimos al principio de este video, esta serie se llama Hablemos de Escatología, una serie de conversaciones utilizando la hermenéutica y la exégesis. Así que vamos a volver a grabar en los próximos días o semanas una cuarta parte a este conversatorio de escatología, pero el tiempo ya ha avanzado y queremos honrar su tiempo, pero también queremos crear un contenido que no sea demasiado abrumante para toda nuestra audiencia. Así que hay muchas preguntas que todavía se quedaron sin abordar, las vamos a abordar en una próxima ocasión que podamos tener tal vez los próximos días o semanas, y vamos a estar lanzando esta serie de conversatorios a través de nuestras diferentes plataformas en las próximas semanas. Les recordamos a nuestra audiencia el nuevo material que sacó el hermano Gilberto Rufat, pero también entendiendo, mis hermanos, que no podemos utilizar la falacia de autoridad para entender de que lo que escribió el hermano Gilberto Rufat es inspirado, canónico, inerrante, infalible. No, tiene que pasar la prueba de la analogía de la fe y tiene que rendirse y someterse a la hermenéutica y a la exégesis bíblica. Pero creemos que hay recursos que Dios ha dado maestros a la iglesia que nos ayudan a poder abordar algunos de estos temas. Y si usted tiene libros de otros autores, léalos, claro que sí, pero al final que sea la correcta aplicación de los elementos de interpretación lo que rige nuestras conclusiones lógicas en cada uno de estos temas. Así que gracias, hermano Gilberto Rufat, por su participación nuevamente con nosotros en esta ocasión, y a toda nuestra audiencia de Radio Faro de Gracia. Gracias por sintonizarnos nuevamente en cuanto a este tema de la escatología, y les prometemos que vamos a continuar grabando contenido adicional y abordando tal vez muchas de las preguntas que ustedes tienen, que nosotros también las tenemos aquí para compartirlas, pero por un asunto de tiempo vamos a tener que grabarlas en otra ocasión. Así que gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Si tienen dudas, preguntas, pueden escribirnos directamente. Hermano Gilberto Rufat, ¿cómo pueden las personas de nuestra audiencia conectarse directamente con usted si tienen alguna pregunta particular de lo que hemos estado hablando ahora y de lo que hemos grabado anteriormente? Podrían muy bien comunicarse a través de mi email, pastorrufat@hotmail.com. Luego le puedo, Pastor Altieri, pasar la información para que en la parte posterior al video, en la parte donde se pueden dejar alguna información sobre este video, puede estar los medios en que podrían buscar alguna información. En Amazon también aparece alguna información sobre mi nombre como autor, y ahí están también los libros. Pero básicamente email es el modo en que mantengo comunicación con algunas personas, y aprovecho la oportunidad para, como en otras ocasiones, si alguien gusta la lectura de alguno de esos libros y por alguna razón usted en su país no tiene los medios o Amazon no llega, déjenos saber, por favor, a través del email, porque a mí me interesa que usted pueda leer, no que compre lo que nosotros decimos, pero si usted interesa leer y ver por qué hemos llegado a la interpretación que hemos llegado, con gusto yo le envío el libro en un formato PDF, para que usted tenga la oportunidad de leerlo.
aún también aquellos que podrían en este momento dado querer tener lectura y no tienen el dinero, no se limiten por el dinero, escríbame y, y yo le hago llegar el libro. Amén. Muchas gracias, hermano Gilberto, por su disponibilidad y por su deseo de poder servir al mundo hispano con estos temas. Así que audiencia de Radio Faro de Gracia, gracias por estar nuevamente con nosotros. Sintonice nuestra programación diaria en farodegracia.com. Descargue nuestra aplicación móvil para que pueda escuchar música centrada en las escrituras y pueda escuchar predicaciones bíblicas 24 horas al día. Llevamos 8 años como ministerio desde el 2015 con este proyecto de Radio Faro de Gracia que alcanza a miles y miles de personas en todas partes del mundo, y les agradecemos por su apoyo, su sintonía durante los pasados 8 años. Nuestro deseo es continuar sirviéndole al cuerpo de Cristo. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos y nos vemos pronto en otra conversación. Hablemos de escatología. Dios me los bendiga a todos.